Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi nombre, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Lectura de Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación o programa de vida cristiana que nos traza Pablo armoniza con la doctrina de los libros sapiensales. Debemos tomar por maestra a la sabiduría y huir de la necedad. Necedad significa toda impiedad y todo pecado. Sabiduría significa toda verdad y bondad. Buenos discípulos educados en la escuela de la sabiduría, cumplimos nuestros deberes con Dios, buscar su voluntad. Apartarse de ella o prescindir de ella es la suma necedad o imprudencia. Otro deber con Dios, vivir en perpetua acción de gracias a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Deberes cristianos con los hermanos: edificarse y animarse mutuamente, de manera especial en las gozosas y festivas celebraciones comunitarias. En la conducta individual es también muy exigente la sabiduría con los discípulos. Rescatar el tiempo perdido, estar atentos, pues los tiempos son malos. Huir de todo desenfreno y sensualidad. Este programa no nos es difícil, pues henchidos de Espíritu Santo tenemos la doctrina de la sabiduría, escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Lectura de Proverbios 9, del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, asentó sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó su mesa, envió sus criadas y clama desde la altura que domina la ciudad. Quien sea simple, venga acá. A los faltos de seso les dice: venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Dejad la simpleza y viviréis. Avanzad por los caminos del discernimiento. La sabiduría del libro de Proverbios y Jesús comparten hoy un mismo discurso y sus palabras se iluminan recíprocamente. La sabiduría que está junto a Dios prepara un banquete en el que da a comer su pan y a beber su vino, con los que transmite una enseñanza que proporciona vida. Jesús también estaba junto a Dios, pero ha bajado a este mundo y ha preparado un convite en el que ofrece un pan que es su propia carne, su misma persona. Hoy, el libro de los Proverbios nos habla de la comida festiva que Dios prepara para los suyos. Es un anticipo del pan que nos presentará el Evangelio de San Juan. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Con esta porción que nos leyó Dorothy, terminamos de ver este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ya lo hemos estado viendo los domingos anteriores, donde habla sobre el pan. Ha hecho referencia a Israel, al maná, al desierto, a las necesidades alimenticias y el alimento espiritual. Y hoy también hace referencia un poco a lo que es la celebración eucarística, o lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. De todas maneras, vamos a tratar de encontrarle también otras enseñanzas. Y como sabemos, todos los seres vivos, para tener energía, necesitamos alimentarnos. Necesitamos los alimentos, que son vitales para nosotros desde el primer momento de nuestra vida. Aún en la vida intrauterina, en la panza de nuestras madres, nos alimentamos, y apenas nacemos vamos necesitando continuamente cada vez alimento para crecer, para hacernos fuertes y
a esta altura de nuestras vidas, cualquiera sea la edad que tengamos, hemos consumido una enorme cantidad de alimentos. Si hacemos un cálculo más o menos rápido, de una forma aún conservadora, contando entre los alimentos y las bebidas, cada uno más o menos ha consumido en este año que pasó, es decir, a lo largo de todo el año, más o menos 1 tonelada de alimentos cada uno. Por otro lado, cuanto más ejercicio hacemos, también es mayor la necesidad de los alimentos y, si es posible, mejorar la calidad de esos alimentos que consumimos. Pensemos, el alimento es una de las cosas que más cuidan los atletas, por ejemplo, porque de eso depende que tengan las suficientes fuerzas y energías para poner en juego sus habilidades. Sin embargo, por más que nos esforcemos, nunca nos van a alcanzar los alimentos que encontremos por nuestra propia cuenta y riesgo. Porque aunque alrededor de los 30 años aproximadamente comenzamos la curva descendente de nuestra plenitud física y también de nuestra necesidad de alimentos físicos, ahí comienzan a aparecer los salvavidas, los flota-flotas alrededor de la cintura y en otros lugares del cuerpo, si no aprendemos a regular la relación que hay entre ejercicios y alimentos. Por eso debemos mantenernos activos también, y además está claro que tenemos una profunda aspiración de eternidad que el mismo Dios nos ha sembrado dentro nuestro, y no hay alimento terreno que nos alcance para llegar a eso, a la eternidad. Por eso Jesús, en este pasaje, se nos ofrece Él mismo como alimento. Por eso el cuerpo y la sangre de Jesús nos dan vida. Decimos eso, el cuerpo y la sangre son también alimentos. Y en realidad Jesús mismo dice que su cuerpo y su sangre son el verdadero alimento. Y así hay que considerarlos alimentos, pero con efecto sobrenatural. ¿Y cuál es ese efecto sobrenatural? La vida eterna. Sabiendo de nuestra necesidad, ya que Dios mismo nos hizo para la vida eterna, y conociendo nuestra realidad y nuestra dificultad para tener presente los que físicamente no se ve, Jesús nos dejó de una manera visible en su cuerpo y en su sangre, es decir, en su persona, en su vida, un verdadero alimento. El Jesús resucitado que se va introduciendo como semilla de vida eterna en nuestras propias vidas. Este alimento, de todos modos, funciona de una manera muy especial y es distinto a la de todos los demás alimentos. Mientras nosotros vamos asimilando todos los alimentos que consumimos y de allí recibimos la energía que tiene para darnos, cuando nos llenamos de Jesús, vamos asimilándonos a Él. Nuestro cuerpo frágil y mortal, recibiendo, llenándonos del Jesús resucitado, ese cuerpo se va haciendo a la medida de la eternidad.
y de forma anticipada se va convirtiendo en un cuerpo destinado a la resurrección, que va a ocurrir al final de los tiempos, y es un cuerpo que se va preparando para esa resurrección. Nos vamos asimilando a Jesús, haciéndonos capaces de vivir como Él cuando nos alimentamos de Él. Y cuando nos alimentamos de Él, comenzamos a vivir por Él. Y Él comienza a vivir en nosotros. Todos sabemos lo difícil que es vivir con intensidad y fidelidad el camino de la fe. Es un camino apasionante, pero es difícil. Y más vivirlo con intensidad y con fidelidad. Y a cada paso sentimos la debilidad de nuestras fuerzas y la necesidad de reponerla todo el tiempo. Con más razón, entonces, necesitamos estar bien alimentados para recorrer ese camino que nos lleva a Dios. Por eso, Él mismo, Jesús mismo, Dios mismo, en Jesús, se hace nuestro alimento. Por eso hay que aprovechar bien el momento presente, estos tiempos que estamos viviendo, y por ello tenemos que elegir bien el alimento. Las cosas no han cambiado tanto desde los tiempos de Pablo. El tiempo de Jesús y el del nacimiento de la iglesia que surge de las manos y desde el mismo Jesús, que es como una barca que nos lleva a través de este mundo y de este tiempo y nos cruza a la otra orilla, hacia la eternidad. Ya decía Pablo, este tiempo no son buenos tiempos y tampoco son los nuestros. Pero eso nada impide de aquello a lo que aspiramos. No impide nada de lo que aspiramos. Simplemente siguiendo el mismo consejo de Pablo, se trata simplemente de aprovechar bien el tiempo presente. Hoy que tantas cosas pueden distraernos, que tantas cosas especiales se nos ofrecen, hoy que tenemos tanto detrás de lo cual correr, tenemos que elegir bien los alimentos. Si aspiramos a la vida eterna y no hay nada siquiera parecido en este mundo a lo que podamos aspirar, si aspiramos, a la vida eterna, no hace falta perder el tiempo detrás de muchas cosas. Para llegar allí solo sirve y alcanza, dándonos la energía suficiente, Jesucristo mismo. Para llegar a la vida eterna, solo sirve y alcanza Jesucristo mismo, el único y verdadero alimento. Por eso, el final de estos 4 domingos donde vimos el capítulo 6 de Juan, la conclusión es: llenémonos de Cristo. Pero para llenarnos de Cristo tenemos que abrirnos a Él, decirle que sí, que entre a nuestra vida y que nos llene de energía para poder vivir estos tiempos, para poder recorrer el camino que tenemos que recorrer. Dios nos bendiga. Que
este tiempo que hemos estado juntos con la palabra puede hacer que llene tu corazón y tu vida y tu mente para poderla vivir esta vida en plenitud, haciendo la voluntad de Dios, caminando por los caminos que Él quiera. Pero solamente es posible si Jesucristo es prioridad en tu vida. Amén. La vasija agrietada. Había una vez un viejo campesino que cada día andaba largos kilómetros para recoger agua de la que era la fuente más cercana y transportarla a sus allegados. El hombre caminaba cada día portando a sus hombros 2 vasijas apoyadas sobre un palo. Las vasijas, al igual que él, no eran inmunes al paso de los años y también habían ido envejeciendo y deteriorándose con el paso del tiempo. Una de las vasijas había resultado más castigada con los continuos viajes del hombre y hacía tiempo ya que se habían agrietado, lo que hacía que perdiera cada vez más agua en los trayectos. Cierto día, la vasija agrietada le dijo al hombre: no sé si te has dado cuenta que hace ya un tiempo tengo grietas y que no sirvo para mucho. Mientras las otras vasijas hacen largos y largos kilómetros llevando toda la cantidad de agua que le echa yo, sin embargo, pierdo cada día más de la mitad del agua por el camino. Creo que lo mejor para ti sería que me abandonaras y me cambiaras por otra vasija que hiciera el labor que tú te mereces. El hombre se paró, dejó con delicadeza las vasijas en el suelo y le dijo a la vasija agrietada: ¿tú te has podido fijar en lo que ha pasado desde que te empezaste a agrietar hasta la fecha de hoy? ¿Te has fijado en el camino que juntos hacemos cada día? La vasija se quedó pensativa por un momento y resignada contestó: no, yo solo sé que no sirvo para nada, pues no soy capaz de hacer la única función que se supone que tengo. De verdad pienso que deberías cambiarme por otra. El hombre la miró fijamente y le dijo a la vasija: escucha atentamente, vieja amiga. Cada día, desde que te empezaste a agrietar por el lado derecho de mi hombro, por todo el camino que juntos recorremos, planté unas semillas, que como podrás comprobar, no solo me alegran el paseo cada día con los colores y olores que desprenden las plantas, sino que además ha dado sus frutos y me permiten a mí y a otros recogerlos y llevar alimentos a nuestras familias. ¿Y gracias a qué? ¿Sabes a qué? Gracias al agua que tú has ido derramando por el camino. Debes estar orgullosa de lo que eres. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. Bueno, llegamos al final de este culto sabiendo, a través de lo que hemos escuchado, por medio de las lecturas bíblicas, de las reflexiones, de lo que se nos ha ido contando y explicando en el culto. Repito y digo, sabiendo que Dios está con nosotros, dándose como alimento y fortaleza para nuestras vidas, trayendo energía a ella, más allá de nuestros errores, que Dios aprovecha para hacer crecer flores al costado del camino para la gloria de Él. Recordamos en oración todas aquellas cosas que se nos fue dando en la semana. Pedimos a Dios que traiga consuelo a los hermanos que han perdido seres queridos, como en el caso de Pablo, la familia de Cintia, aquellos que están padeciendo enfermedades o pérdida de trabajo o están desocupados o con algún trabajo no del todo digno. Estamos comprometidos en oración con cada uno y todos de ellos.
no olvidándome de que hoy es el Día del Niño. No hubo referencia, pero quiero hacer referencia a nuestros niños, a nuestros, en mi caso, hijos, que no son niños, tengo nietos, pero en el fondo siguen siendo niños, siguen siendo hijos. Y siempre está la preocupación por cada uno de ellos, pero también por los hijos de la comunidad, de aquellos niños que hemos educado durante mucho tiempo en la escuela bíblica y que este año no hemos tenido oportunidad de hacerlo. Oremos por ello y para que puedan ir creciendo en la sabiduría del Señor. Nos despedimos entonces en este día, sabiendo que nos vamos a encontrar dentro de poco y sabiendo que estamos sostenidos por el alimento celestial, que es el Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, y que su gracia, que el amor del Padre y que la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.